La Facultad de Artes y Diseño y el posgrado en Artes y Diseño de la UNAM les da la más cordial bienvenida a la inauguración de las exposiciones en la Galería Virtual Adolfo Mesíac. Las presentes exposiciones surgen a partir de una convocatoria a alumnos egresados de las maestrías en Artes Visuales, Diseño y Comunicación Visual, Docencia en Artes y Diseño y Cine Documental, quienes presentaron su postulación para graduarse por la modalidad de obra artística. La presente inauguración es el paso previo a la presentación de su catálogo en el examen de graduación. Permítanme presentar a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. El doctor Mauricio de Jesús Juárez Servín, director de la Facultad de Artes y Diseño. El doctor Yuri Alberto Aguilar, coordinador del posgrado en Artes y Diseño. César Cortés Vega, curador de las exposiciones. Claudia Arechiga, artista que presenta la exposición Un exilio de la imagen. Darío Ramírez, artista que presenta la exposición Registros inversos. Ricardo Belmore, artista que presenta la exposición La importancia del futuro. Y Daniel Pérez, artista que presenta la exposición Miscelánea Caro. A continuación queda en uso de la palabra el doctor Yuri Alberto Aguilar, coordinador del posgrado en Artes y Diseño. Ya. Muchas gracias, Regina. Bien, pues agradecer a la paciencia de los alumnos y de las alumnas en este proceso que es el primero en el que pasamos, ¿no? Y a partir del contexto de la pandemia, pues nos llevó una curva de aprendizaje un poquito larga, pero bueno, agradecerles que estén aquí, que sigan con ese entusiasmo para poderse graduar. Y bueno, comentar en general que esta modalidad de graduación por obra artística a mí me parece que es algo que tiene que ser más recurrente en el posgrado, ¿no? La manera en que nosotros mostramos esos procesos de conocimiento, esos procesos creativos, pues es a través de la obra, ¿no? Ahí está y tiene ese poder de comunicación y ese poder de mostrar esos procesos, ¿no? En los que estuvieron trabajando durante toda su maestría. De tal forma que, bueno, para el posgrado en Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México es muy grato estar el día de hoy aquí inaugurando esta exposición en la Galería Virtual Adolfo Menchac del posgrado en Arte y Diseño de la Academia de Antigua San Carlos, pero es una galería virtual que es curioso, bueno, pues viene ahora sí que de la época pandémica esta galería que nosotros vimos la necesidad de tenerla para poderle dar cauce a todas estas inquietudes, ¿no? De exposición, no nada más de las de graduación por obra, sino también hemos estado realizando las de generación y pensamos en algunas más que se vienen, ¿no? De otros procesos dentro del propio posgrado, profesores, profesoras y el alumnado en general. De tal forma que esta galería también en esta ocasión tuvimos el apoyo realmente importante de la Dirección General de Tecnologías de la Información de la UNAM, de DGTIC y Comunicación, que de manera muy profesional, muy comprometida y con mucho entusiasmo nos apoyaron para realizar esta galería, ¿no? Fue un proceso también largo, pero bien interesante de relación interinstitucional, entre dependencias, perdón, y pues nos da también mucho gusto ese plus, ¿no? Que tiene esta oportunidad. Y bien, esperamos que en el siguiente ciclo escolar podamos lanzar nuevamente esta convocatoria y que otros alumnas y otros alumnos puedan participar en ella y se puedan graduar por esta modalidad, ya sea en esta galería y si hay oportunidad de que sea en vivo también, pues también hacerlo, ¿no? Sin embargo, pues pienso que esta galería llegó para quedarse, esta galería virtual, y pues felicitar a todas y a todos los artistas que están presentando el día de hoy una obra, desde mi punto de vista, todas profundas, de profundas reflexiones, de trabajo intenso, ¿no? En la producción y pues nada, felicitarlos
y pues damos por inaugurada la exposición. Gracias, Regina. Muchas gracias, doctor. A continuación, cedo la palabra a César Cortés Vega, curador de las exposiciones. Muchas gracias, Regina. Pues, como ya lo comentaba el doctor Yuri, sí ha sido una experiencia muy interesante y muy grata por varias razones. Una de ellas es que en realidad digamos, en la propuesta curatorial, en una propuesta curatorial convencional, pues de algún modo hay que adaptarse al espacio, a un espacio dado ya per se. Y en este caso, pues hay que crear el espacio. Entonces eso le convierte a uno en una suerte de museógrafo, todólogo que hace varias cosas al mismo tiempo. Pero eso es muy interesante también porque de algún modo también da la posibilidad de construir espacios específicos según el tipo de obra que se está mostrando, desde cambiar rápidamente los colores de las paredes, como agregar un cuarto más si es que se necesita, aumentar de tamaño las obras o disminuirlas si es necesario para que todo cuadre, digamos, en la propuesta integral. Luego, bueno, estoy hablando de las virtudes porque evidentemente también hay problemáticas en la virtualidad. Evidentemente estamos simulando un espacio que no puede recorrerse como estamos acostumbrados en el segundo entorno, ¿no? Porque, bueno, hay un filósofo, Javier Echeverría, que divide el primer, el segundo y el tercer entorno, y el tercer entorno es el entorno electrónico en el que estamos totalmente inmersos ahora y que tiene categorías formales muy distintas a las del primero y del segundo. El segundo entorno, digamos, es el entorno de las ciudades, en donde hemos generado instituciones como los museos o como otro tipo de instituciones. Y entonces pasar las lógicas de un segundo entorno, de un entorno presencial, con cierto tipo de relaciones sociopolíticas, a un tercer entorno, pues es una labor interesante, compleja, porque además hay que simular que las operaciones de este segundo entorno pues se parezcan lo suficiente en este tercero. Y bueno, lo que optamos, digamos, no quisiera hablar demasiado del contenido de las exposiciones porque aquí tenemos ya los artistas que hablarán en un momento más de ello, pero sí que querría decir que la operación, digamos, de conformación de todas las exposiciones, según esto que yo estaba diciendo acerca del segundo entorno y tal, va reorganizando los pasos y va haciendo que los diálogos sean muy distintos y muy diversos. Y hay una cosa que me gustaría apuntar acá. No quisimos, como en otras propuestas que ha habido y que también son súper respetables, pero no quisimos quitarle protagonismo al artista. Es decir, lo que ustedes van a ver ahora en realidad es una cosa muy sencilla. Es una serie de cuartos conformados según las exposiciones. Es un cubo, de hecho, de inicio, en donde están 4 paredes y cada una de estas paredes tiene una puerta y en esta puerta se accede a cada una de las exposiciones. Es decir, no hay piruetas de más, no hay, digamos, demostraciones tecnológicas de más, no porque no sea deseable eso. A mí me parece que en el tercer entorno tendríamos que empezar a replantear y a hacernos preguntas acerca de los nuevos espacios y cómo habitar estos espacios, y cómo no ser al mismo tiempo también engullidos por esos espacios, cómo proponer nuevas maneras de recorrer el territorio, cómo concebirlo, cómo economizarlo, es decir, cómo hacer una economía de los espacios. Pero de cualquier modo, siendo que esto es un primer intento y que además yo vengo de algún modo todavía de una concepción tradicional de la muestra de obra, pues me parece que siempre hay que respetar la propuesta del artista y que la organización, digamos, de un curador implica un diálogo alterno, es decir, un diálogo paralelo. Yo a veces me gusta dejar la academia por un momento en estos procesos, porque creo más en lo dialógico y en la posibilidad de, digamos, preguntarle a cualquier persona que esté, digamos, recorriendo un espacio determinado su propia opinión y poderla colocar ahí, más allá de si se está haciendo una interpretación correcta o no. Creo que no hay corrección en la interpretación crítica
y que de algún modo los textos que también escribí para cada uno de las galerías están pensados, o bueno, de las exposiciones, están pensados justo desde un punto de vista muy subjetivo, muy dialógico, en el sentido de abrir boca y abrir la cancha para otras posibles interpretaciones. Y lo señalo esto porque también es importante decir que evidentemente de cualquier modo se están respetando los procesos académicos que tienen una conformación, un orden teórico determinado, un aparato crítico que hay que respetar de algún modo, y que eso pretendemos ponerlo dentro de las mismas exposiciones cuando ya estén listos los catálogos. Inicialmente habíamos pensado que podían estar al mismo tiempo, pero creo que es una buena decisión primero abrir las galerías, mostrarlas, ver qué es lo que está pasando ahí, como si estuviese siendo un proceso externo, es decir, no nada más, no ceñido necesariamente a un proceso académico, aunque evidentemente se respeta eso, sino qué pasa con la galería en sí y el público que la pueda recorrer y hacer su propia interpretación, ¿no? Entonces queremos después, cuando los catálogos estén ya listos, hacerle una última modificación a estas galerías, colocando también la posibilidad de descargar los catálogos. Bueno, no quiero extenderme demasiado más, quiero compartirles muy rápidamente y hacer un recorrido muy rápido de el espacio. Entonces, si me permiten 2 segundos para conectarme y compartir pantalla. Están ya viendo mi pantalla, ¿verdad? Están viendo mi Facebook. Aquí está. Bien. Bueno, pues espero que no se ralentice mucho. Si se ralentiza, porque cuando se está transmitiendo es un poquito difícil, es un poco difícil por la memoria de la propia computadora, por eso no me voy a tardar mucho. Tal cual les comentaba, pues miren, sí está pasando un poquito, pero sí se puede alcanzar a observar. Como decía yo, se comienza desde un cubo en donde están los cuatro expositores y las exposiciones. Cada uno, digo, los títulos de las exposiciones y los logos institucionales y tal, ¿no? Y bueno, como les decía, el recorrido es muy sencillo. Es básicamente colocando el cursor en el lugar en donde queremos asistir y tal cual, eso es. Y entonces, como les decía, pues hay la posibilidad de ir aumentando salas. Por ejemplo, estamos ahora en la exposición de Daniel, en donde hay mucha más obra. El acomodo, incluso la selección y la clasificación, digamos, la manera de presentarlo, y lo digo un poco en el texto que no les voy a leer ahora porque, bueno, no los quiero cansar también con ello, pero el texto refiere un poco esa mirada subjetiva acerca de algo que evidentemente para el autor es quizás distinto. Sin embargo, es interesante hacer un recorrido posible en esta doble mirada que Daniel tiene acerca de su propia abuela, pero no solamente nos habla de su propia abuela, sino también nos habla del problema de la vejez y la enfermedad, ¿no? Entonces, hay una serie de referencias que podrían estar descontextualizadas desde el punto de vista narrativo, porque yo no conozco la historia, yo fui alumno de Rafael Ramírez Heredia, que es un excelente escritor, que nos decía, no es lo mismo, y lo pensé mucho en la exposición de Daniel, no es lo mismo que yo que invitados lleguen a mi casa y yo les saque el álbum familiar y les empiece a mostrar las fotografías en ese álbum, a primero contar una determinada historia, diciendo que, bueno, en la Revolución Mexicana hubo una mujer que vio las pilas de cuerpos arder en las plazas públicas, y después abrir el álbum familiar y decir, bueno, pues esa señora de la que te hablé es esta de acá, que aparece en esta foto. Me parece que por eso el acomodo de la obra, que podría no ser cronológico, intenta un poco ese es un relato un poco misterioso, guardar un poco el misterio acerca de lo que ocurre con la enfermedad y con el problema de la vejez. Ya Daniel abundará un poco sobre esto, ¿no? Luego, bueno, estoy en la sala de Ricardo, que aquí me da chance también de decir que la obra física es de otras dimensiones. Aquí siempre lo consulté con los artistas,
si estaban de acuerdo en que, según justamente las lógicas de este entorno que estábamos simulando, era posible aumentar las dimensiones de la obra. Todos accedieron a hacerlo porque, claro, a la hora de ver ya las galerías, dice, si yo pongo, por ejemplo, la obra en el formato original, quizás no se pueda apreciar, porque insisto en las cualidades, digamos, inmateriales de este entorno electrónico, y es que tiene otro tipo de dimensiones. En realidad la dimensión real pues es la dimensión de la pantalla de quien lo está observando. Hay que decir que cada una de las propuestas tiene su ficha técnica incluida, de manera que no haya que, digamos, poner una suerte de papelitos simulados o fichas simuladas en blanco, sino que, bueno, pues esos son los recursos posibles de la tecnología, que es una cosa muy común y que seguramente habrán visto en otras exposiciones virtuales, pero bueno, señalarlo, ¿no? Y bueno, aquí Ricardo nos presenta dos trabajos. Este es uno de las exposiciones que queremos hacer o que queríamos y que espero que se pueda realizar en un futuro, también presencialmente, porque surgió una posibilidad de hacerlo, esperemos que sea posible. Y ya estábamos incluso empezando a cambiar también para esa exposición las dimensiones de la obra. Evidentemente, como pueden ver, es un trabajo vinculado a pesadillas apocalípticas un poco, desde un punto de vista como del problema del futuro, y sobre todo específicamente en un momento de fuertes pesadillas que tuvimos en la pandemia. Seguramente nuestras realidades oníricas ahí se vieron trastocadas totalmente, y entonces esta lógica del desastre podría ser parte muy claramente de algunos de los miedos y de los atavismos que tenemos o que tuvimos y que seguimos teniendo, evidentemente, vinculados a los desastres. Nosotros que vivimos en la Ciudad de México, pues sabemos muy bien con qué está vinculado eso, ¿no? En el sentido del terremoto y tal, ¿no? Y bueno, la otra obra es una obra un poco como más, diría yo, desde un punto de vista más, parece en Última Cena. Siempre pensé que era una suerte de Última Cena de Descabezados, aunque en realidad es una interpretación muy, muy particular. Pero sigue manteniendo un poco como el tono pesadillesco, ¿no? Más seriado, de la seriación un poco de estos descabezados que ya irán viendo y que ya les platicará en un momento más Ricardo. Bueno, habrá que decir otra cosa, y que es que el texto curatorial que está en cada una de las salas es solamente un fragmento, ya cuando es lo mismo que pasa con las fichas. La mínima utopía de la supervivencia en la importancia del futuro. Están ustedes oyendo el audio. Si bien lo voy a quitar ya. También se puede escuchar en audio, digamos, para que la lectura, que normalmente son fichas que luego la gente no lee mucho, bueno, que a veces haya la posibilidad de escucharlo en lugar de leer, ¿no? Bueno, voy rápidamente a las otras dos exposiciones. Estamos en la sala de Ramiro, que tiene una conformación distinta, ¿no? Si pueden ver, aquí es un poco más de puertas menos evidentes, o una suerte de biombos. Tenemos el problema siempre en este tipo de exposiciones que, por ejemplo, la obra que es escultórica, pues es más compleja. En algún momento llegamos a plantear la posibilidad incluso de hacer renderizaciones, pero eso nos hubiera llevado mucho más tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este trabajo de fósiles urbanos, pues habría sido genial poderlo poner en el centro de la sala y que, digamos, una especie de ser virtual pudiera recorrerlo, ¿no? Nos pareció demasiado trabajo porque también, de algún modo, nosotros teníamos que cumplir con la convocatoria y había una cierta urgencia de realizar este trabajo. Y bueno, pues ahí espero que en algún otro momento se pueda ya concretar más claramente un equipo que pueda generar este tipo de proyectos con más tiempo, porque sería muy bueno darle cabida, por ejemplo, estas instalaciones
Darío, que son en realidad como contenedores de cajas que están realizados con cartón o con desechos, y que simula una ciudad, una suerte de ciudad, una suerte de maqueta citadina, pues estaría muy bueno poderlo ver en una renderización o incluso, pues no sé, incluso con realidad virtual. Yo sé que esto tiene una serie también de críticas, que se le puede generar también críticas a este tipo de formas de presentar las exposiciones. De cualquier modo, pues yo soy muy de la idea de que a pesar de que el mal, digamos, por ponerle una suerte de calificativo un poco moral, el mal nos ha tomado, porque pienso que las lógicas del entorno electrónico pues también tienen sus bemoles y sus conflictos y sus problemas, y se le puede generar mucha crítica alrededor. De cualquier modo, pues es bueno, para decirlo en términos más comunes, pues hackear esas lógicas y intentar cosas nuevas, ¿no? Cada vez más difícil cuando una red ya está absolutamente territorializada por el mercado, pero de cualquier modo, pues al menos en cierto tipo de propuestas siempre se pueden sugerir cosas. Por eso yo decía que es muy importante también generar otro tipo de espacios que sean menos tradicionalmente galerísticos como el que se puede ver acá, porque en realidad es muy fácil pues proyectarlo en un mapa, en un isométrico arquitectónico y poderlo representar. Y bueno, por último estamos acá en la sala de Claudia, que su trabajo es súper interesante en el sentido de la, digamos, de la reducción casi simbólica de la violencia a un asunto que parecería abstracto y que solo se convierte en algo más figurativo cuando uno puede acercar la mirada, ¿no? Es súper interesante, sobre todo porque ella se dedica también al fotoperiodismo, y entonces hace una suerte de doble agencia. Por un lado, pues el agente periodístico pues hace un cierto compromiso con la verdad o con la veracidad, más que con la verdad, con la veracidad. Y por el otro lado, desde el punto de vista artístico, no hay que ser absolutamente objetivo, sino que por el contrario se puede sugerir y hacer relaciones complejas más allá de la claridad inmediata. Y esa falta de claridad señala lo ominoso a veces, ¿no? Lo ominoso que puede llegar a ser un trabajo como estos, ¿no? Es decir, la aparición, digamos, de aquella violencia, más allá de la violencia, diría yo, ¿no? Más allá de la violencia que hay en esos símbolos que estamos acostumbrados a ver todos los días en los periódicos. Bueno, ya Claudia también les hablará un poco más de su trabajo y de sus perspectivas. Y bueno, no quiero agregar más, quisiera ya darle la palabra a los artistas para que nos platiquen más cabalmente de su trabajo. Pero nada, invitarlos a que chequen, pronto va a estar el enlace en la página del posgrado para que puedan entrar a las exposiciones. Queremos también generar una suerte de bitácora o una suerte de libro de opiniones en donde también pudiera haber un cierto diálogo. Acá ya lo pudimos hacer porque el trabajo fue de verdad concentrado y muy certero, pero fue también un poco apresurado porque teníamos cierto un compromiso total con el hecho de generar las galerías, y por eso ya no pudimos plantear esas otras opiniones, pero esas otras posibilidades. Pero sería extraordinario que pudiera haber una suerte de diálogo. Ahí es en donde el tercer entorno también presenta ciertas ventajas, ¿no? Ciertas ventajas que nos dan, agregan, digamos, le dan valor agregado a la posibilidad del intercambio de opiniones y de las formas en las que tenemos para llegar al otro. Digamos, el tradicional libro de opiniones en una galería normalmente pues, era una cosa que ha ido incluso perdiéndose. Acá habíamos pensado en la posibilidad también de generar un chat, y entonces que los artistas pudieran incluso entrar a responder a aquellas cuestiones, que se hiciera un diálogo no directo, pero sí vinculado, ¿no? En donde hubiera posibilidad de compartir opiniones. Esperemos que en los próximos proyectos se puedan ir agregando esas virtudes del entorno virtual. Y bueno, nada, agradecerles mucho a los artistas, a todas las y todos los que nos están escuchando ahora. Y bueno, pues Regina, le doy la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, César. A continuación, Claudia Arechiga nos presentará la exposición Un exilio de la imagen. Dice de su propio trabajo:
Hace unos años renuncié a mi puesto como fotógrafa y coeditora de un diario de circulación nacional. Durante los más de 10 años que trabajé en el contexto de la circulación y producción masiva de fotografías de violencia extrema, entendí, sin duda, que fue el extrañamiento ante la imagen el punto de partida para acercarme a estas problemáticas e intentar reconfigurar la estructura de aquello que vemos. Dejo claro, esto desde el inicio, 3 son mis puntos cardinales en este proyecto: el extrañamiento como punto de arranque, la distancia como modo de entendimiento y la reconstrucción como forma de reinterpretación artística de la realidad que plasman las fotografías de violencia que abundan en los diarios. Estimada Claudia, quedas en uso de la palabra. Hola, buenas tardes a todos. A ver, voy a intentar compartir mi pantalla para darles un recorrido por la sala. ¿Ya la ven? Sí, ¿verdad? Sí. Y explicarles un poco sobre mi ensayo y las obras que ven acá. Pues sí, como bien comentaba César, yo he trabajado muchos años en periódicos, tanto como fotógrafa como editora. Ahora estoy colaborando nuevamente en un diario internacional, en un diario español, y bueno, siempre he oscilado entre el periodismo y el arte y eso, ¿no? O sea, el periodismo es como esta objetividad y el arte me da la posibilidad de hacer estas reinterpretaciones. Y justo en mi proceso laboral me empezaba a hacer como muchas preguntas, sobre todo sobre las fotografías de violencia, ¿no? Las fotografías de violencia que circulan en los diarios y sobre todo en los últimos años o en los últimos sexenios, a partir del sexenio Felipe Calderón, ¿no? Que fue pues la llamada guerra contra el narcotráfico, y el tipo de imágenes al que estamos, desde mi punto de vista, ya acostumbrados a ver, y que mi hipótesis o mi suposición es que la superabundancia de estas imágenes pues como que invisibiliza los hechos, ¿no? O sea, naturaliza o normaliza ese tipo de sucesos o de imágenes, y creo que probablemente ya no nos impacta o ya no nos conmueve de determinada manera. Entonces, a partir de yo ver estas imágenes todo el tiempo en mi diario, en mi quehacer diario, lo que empecé a hacer fue de tratar de verlas desde otro lugar. Y por ejemplo, esta serie que yo la titulé Aspiradoras y Ametralladoras, que es basado en la parte de un texto, en la parte del libro de Hanum Farokhi de Desconfiar de las imágenes, que hace alusión a una parte de una película. Pues es como empecé a ver la similitud en este tipo de imágenes de violencia, y las empecé a recortar, a superponer, a empalmar y llevarlas al extremo del blanco. Lo que ya me hacían favor en comentar al principio de mi presentación, también me interesaron mucho algunos conceptos que trabaja o que menciona Didi Huberman en el libro de Cuando las imágenes toman posición, es el extrañamiento y el distanciamiento, ¿no? Y dice que cuando uno se extraña de algo, pues necesita tomar esta distancia, y tomar distancia es acercarse y mostrar. Entonces, para mí traté de que esta violencia o esta situación que se vive en el país se vea de otra manera, que no sea tan evidente, ¿no? Y eso me lo permite, pues el proceso artístico, no así el proceso periodístico. Y también
esta otra parte. Estas blancas son literalmente, o sea, fotos sobre fotos recortadas y llevadas al blanco. Y estas, ay, que ya no sé cómo un poco ahí salirme, son serigrafías que yo, los elementos que se repiten en ciertas fotografías por ejemplo, estas, que son la sangre, las abstraigo, y estas otras son un gesto que en las fotografías de violencia es como un gesto recurrente, que es las sábanas, ¿no? O sea, cubrir los cuerpos, y yo abstraigo como esos elementos para, pues, dar esta sensación de distanciamiento y extrañeza. También me parece necesario mencionar que agrego en mi texto esto ya en los últimos en el último tiempo, algunas libros que leí que me parecía pertinente incluir, como son las reflexiones que hace Rita Segato sobre los feminicidios y cómo se ha fotografiado ese tipo de escenas, que no para nada quiero decir que no sucedan, sino por supuesto que son reales, pero cómo se fotografía, ¿no? Ella dice que ese tipo de violencia ha constituido un acto comunicativo, y a mí me parece pertinente reflexionar sobre sobre cómo los fotógrafos que trabajamos en prensa o en documental o tal, seguimos representando ese tipo de imágenes. Y también Mariana Berlanga habla sobre ese tema y sobre, pues, la mirada patriarcal, ¿no? Que nos atraviesa y que seguimos de alguna forma reproduciendo. A partir del movimiento feminista, creo que al menos en el gremio o tal, yo creo que se está cuestionando este tipo de mirada o este tipo de hacer, pero bueno, creo que al menos se está empezando a reflexionar, y me parece súper necesario eh, pues seguirlo pensando y reflexionando. Y bueno, creo que no me quiero extender más y espero haya sido clara. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. A continuación, Darío Ramírez nos presentará la exposición Registros Inversos. Perdón, voy a intentar salir acá. Sí, gracias. A continuación, Darío Ramírez nos presentará la exposición Registros Inversos. Dice de su propio trabajo: la obra involucrada en registros inversos gira alrededor de ideas y conceptos como huella, ausencia y desmantelamiento, los cuales han sido constantes en mi trabajo y que implican la interrelación entre medios como el dibujo, el grabado y la instalación. Las piezas aluden a una forma de trabajar, consumir y pensar, al uso de materiales cotidianos y de desecho, en donde el carácter residual es ponderado por sobre la condición productiva y consumista. La obra reúne una serie de declaraciones personales sobre referencias ordinarias, desde el paisaje urbano, desde la intimidad de la vida cotidiana o de un escenario natural. Los trabajos pretenden mostrar el cómo estos intereses constantes en mi trabajo se entremezclan con referencias a la historia del arte o a tradiciones culturales de procedencias diversas, con especial énfasis en la discusión, crítica y análisis sobre la genealogía del medio gráfico, y materializan la investigación realizada dentro de los procesos de pensamiento, planeación y ejecución de las piezas mismas. Estimado Darío, quedas en uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Igual voy a intentar compartir mi pantalla, espero no ser muy torpe.
Listo. Voy a recorrer de nuevo la exposición de Claudia para llegar a mi sala. No, Darío, puedes entrar desde donde está el inicio, es decir, regresa, y solo tienes que dar vuelta para encontrar la puerta de tu exposición. Ok, voy. Aquí estamos. Exacto. Y ahí está. Exacto. Ok. Bueno, como inicio me gustaría señalar que, como se mencionó en el texto anterior, gran parte de las piezas que están aquí son modeladas y pensadas y concebidas desde mi forma de pensar a través de un medio gráfico. Toda mi formación, tal vez es como artista, ha estado ligado ya sea a procesos de gráfica, entiéndase como grabado, serigrafía, fotografía, donde siempre hay una relación de matriz o de huella con alguna impresión. Entonces, es este pensamiento, esta forma de articular ideas la que me ha llevado a presentar estos trabajos que, si bien pueden ser muy disímbolos, en el sentido de que hay algunos aspectos naturales, algunos aspectos de paisaje urbano, algunos aspectos que podemos decir autorretrato, pero que podríamos decir que también aluden o se podrían como encasillar en tres géneros de la historia del arte, entre el paisaje, la naturaleza muerta y el retrato. Entendidos de una manera más contemporánea, tal vez, esta es la primera pieza en la que el pensamiento gráfico empieza a actuar. Esta idea de partir de un molde o un contramolde, de hecho, son piezas que son hechas a partir de papel reciclado con moldes de poliestireno, es decir, el vil unicel que conocemos, y son solamente piezas de unicel que he encontrado en la calle, las cuales recupero y vuelvo a darles como un sentido, un uso. En ese sentido, varias piezas, las que están aquí presentes, aluden a la arquitectura, esta idea de relación que tengo yo de amor-odio con la arquitectura de la Ciudad de México y, bueno, tal vez en general, en el sentido de que considero que muchas de las edificaciones que existen hoy en día se planean y se realizan sin un mínimo de consideramiento sensible o estético, y que muchas cajas o empaques, como lo que estoy trabajando ahora, conllevan un mayor nivel de pensamiento sensible. Esta es como la primera pieza. He de señalar que en este sentido César apoyó mucho en el sentido de incluir estas piezas que habían sido presentadas en otra exposición, pero que no había forma de incluirlas de nuevo aquí, al menos que fuera en un nivel fotográfico. Es así, en el texto, César señala correctamente que gran parte de mi producción está establecida en un sentido de huella y de residuo. Es lo que podemos percibir aquí. La mayoría de las piezas están estructuradas a partir de residuos, tanto a nivel personal como residuos que se encuentran en la calle, en mi deambular cotidiano, y son lo que le da sentido a esta exposición. Por ejemplo, esta pieza que es Registros Inversos, es una suerte de composición a partir de cajas de cartón, en las cuales, como repito, hay una relación constante con la arquitectura, y en este caso es una búsqueda como de un número de oro en el cual pueda yo encontrar la forma en que estos empaques pueden mantener una relación unos entre otros, ya sea a un nivel formal o a un nivel
de dimensiones. En este otro caso, hay una relación también en el sentido de intervenir en unos espacios físicos, es una especie de sudario. He de mencionar también aquí que hay dos, aparte del pensamiento gráfico, hay dos conceptos o teorías como que no son afirmativas, en el sentido que van en un sentido inverso, como lo son la de construcción y el concepto de vacío. En este caso, trabajando esta pieza en el interior de una casa habitación, la idea fue partir de las capas de pintura que existían en los muros de esa pared. A partir de eso, se empezó a trabajar a manera de gráfica, de grabado, tallando directamente el muro, y el resultado se pudo registrar a partir de esta impresión, que es una especie de sudario o estrapo, una técnica de restauración. Esta serie de piezas que se llaman intervalos, alguna distancia, son trabajados a partir de empaques de Tetra Pak, en los cuales no es una representación directa del paisaje, como sí lo es un fragmento o un recorte del paisaje o del espacio aéreo que rodea en mi casa habitación, el cual está fragmentado por las edificaciones que les menciono anteriormente, las cuales yo no encuentro gran parte, un gran nivel de discurso arquitectónico, y que sí restan visión a nuestra percepción del espacio citadino. Intervalos son espacios que existen entre edificaciones que yo considero pueden ser representativas, y que estos objetos, estas formas o residuos que quedan entre esas dos edificaciones, es lo que está restando espacio aéreo en nuestra percepción o nuestra vista de la ciudad. En este caso, al lado se encuentra un fragmento de una pieza que fue exhibida en el Museo Nacional de la Estampa, en el cual también se trabajó a partir de un elemento arquitectónico como fue una cenefa que fue empleada, por ejemplo, en culturas orientales o islámicas, como una especie de prohibición de representación figurativa. Entonces, como es una suerte de geometría comercial al interior del museo, en el cual se iba raspando para detectar las diferentes estratificaciones de pintura de exposiciones anteriores y de obras anteriores que se habían expuesto en este museo. Ya en un sentido tal vez más orgánico y natural, está por ejemplo esta pieza que señalaba César al inicio. Es una pieza que igual parte del mismo pensamiento de hablar de una pieza a partir de su ausencia, es decir, de residuos de árboles que se han talado en la Ciudad de México. Es tal vez una alusión a las políticas culturales, en la cual podemos recrear un paisaje urbano a partir de los residuos de los árboles. Esta es una pieza que se realizó en plexiglas a partir de una técnica de frottage directamente sobre todos los residuos de árboles que han sido talados en un sector del centro histórico. Pero que podría repetirse no solamente en el nivel centro histórico, parece que es una política que opera ya sea a nivel ciudad o del país entero. Esta otra pieza se titula Congelando a la avalancha. Es una suerte también de pieza que ha funcionado también como libro objeto. Su salida ha sido en un contenedor como libro objeto, que parte de un principio oriental llamado suiseki, en el cual una piedra puede representar a un paisaje. La idea fue simular que este paisaje tenía movimiento, entonces se generó un desplazamiento de cada una de las piedras. Es señalar también aquí que hay algunas, todos estos conceptos o ideas que he trabajado también es a partir de algunos textos de Didi Uberman, por ejemplo, en el de, ¿cómo se llama? Una semejanza por contacto, en el cual
si bien no hay una representación mimética de la roca, sí hay una representación o una huella a partir del contacto directo con el papel, que es lo que generó estas huellas en el stencil, posteriormente en la impresión en serigrafía. Este es otro juego de relación de la gráfica con un aspecto tridimensional en el cual los empaques, estos mismos empaques, residuos, desechos, que al mismo tiempo funcionan como referencia a la evolución de la gráfica de los medios impresos, especialmente litografía, serigrafía, pueden ser utilizados también como una especie de esculturas o como esculturas o juegos que están siempre en las áreas infantiles o las áreas lúdicas de los parques para inclusión de los niños. Y finalmente, en el mismo sentido, hablando de la evolución o el devenir de la estampa, me gustaría señalar que varias piezas parten igual como esta del empleo del empaque como matriz, se transfiere a una placa de serigrafía y que posteriormente se va repitiendo hasta desgastar la imagen. Es el mismo principio, no es que esté elevando o dignificando este paisaje o skyline como normalmente se hace en un sentido comercial, sino todo lo contrario. Para mí es como una idea de cuestionar estas edificaciones o edificios que aparecen y que tapan y no nos dejan, no nos permiten contemplar el paisaje natural. Y por último, esta pieza también de Suiseki forma parte de esta serie que comentaba anteriormente, en la cual el desplazamiento de una piedra por su contacto puede dejar un registro en papel, es una obra en dibujo, y que comparte la misma idea de una semejanza por contacto en el cual se puede especular de un paisaje en movimiento. También esta idea de que una roca puede representar una montaña o un paisaje, es la idea de representar el movimiento. Creo que por aquí sería todo. Y estas piezas que son en colaboración con la artista Mónica Contreras, en las cuales son dibujo, y la idea es representar la transición en un espacio pequeño durante varios días, semanas, y generar como esta especie de interferencia visual de un registro de una acción performática en la cual circulábamos en un espacio pequeño e íbamos dejando nuestra huella también, como la idea de transición y desplazamiento de los cuerpos en un espacio. Y finalmente, este sentido también de retrato es otra obra que está realizada en impresión directa a partir de empaques, en la cual se muestra como esta contraposición de formas geométricas con dos siluetas orgánicas que son mía y de la artista Mónica Contreras. Por el momento creo que sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. A continuación, Ricardo Belmore nos presentará la exposición La importancia del futuro. Dice de su propio trabajo: el encierro al que nos hemos visto forzados nos expone aún en muchos casos, a largas horas, días, semanas, meses, en un mismo lugar y con movimiento limitado. Esto produce alteraciones psicológicas diversas, entre ellas un sentimiento de deshumanización, considerarse un objeto más junto a los otros presentes en nuestro lugar de confinamiento. Al mismo tiempo, los lugares que formaban parte de la cotidianidad hoy dejan de estar a nuestro alcance y sus formas empiezan a deslucirse en nuestra memoria, a desvanecerse y parecer cada vez más lejanos y más inalcanzables. Estos dos sentimientos son mi materia y el motivo de mi exploración visual. La sensación de que la vida que teníamos un día dejó de ser y cómo este hecho se refleja en nuestra inestabilidad emocional y hace estragos con nuestra mente. Estimado Ricardo, quedas en uso de la palabra.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues voy a compartir pantalla para comenzar mi exposición. Sí se escucha, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, voy a comenzar con una cita de un poco como lo que esta exposición, del lugar a donde gira esta exposición, y dice: el nuevo sujeto de la modernidad riega su ego con lágrimas de la melancolía. Es una cita de un libro de Roger Bartra que se llama La melancolía moderna, y un poco como que alrededor de esa frase es que más o menos la exposición se comienza a tomar forma. Eh, Desde siempre he tenido una fascinación muy grande como por todo lo que tiene que ver con las distopías, tanto a nivel literatura como a un nivel también como de cine, ¿no? Me gusta muchísimo el cine, me gusta mucho cómo en él se pueden representar de diversas maneras escenarios en donde otros futuros son posibles y no necesariamente futuros en los que necesariamente exista un final feliz. Sin embargo, cuando sucede la pandemia, cuando comienza, me doy cuenta de que es totalmente una cosa distinta el hecho de estar, de tener cierta fascinación por algo y la contraparte de ya experimentarlo y vivirlo, pues como que comienza a funcionar de una manera muy, muy diferente. Y uno siempre piensa, ¿no? Que existen formas de poder lidiar con ciertas situaciones y que uno va a poder hacerlo de la manera más fácil posible, pero llega a suceder que por lo contrario te enfrentas a situaciones en las cuales tu psique se vuelve totalmente, se pone en un estado de parálisis que no te permite la actividad, que no te permite el decir, bueno, de esta voy a salir, y más cuando además de todo, alrededor de ti comienza a haber como todo este halo de muerte. En el caso personal, pues no solamente vecinos y amigos, sino muchísimos familiares comienzan a fallecer. Entonces, de comenzar a estar en un, de tener como esta especie de estabilidad, ya no digamos emocional, pero también en muchos otros sentidos. Y la verdad, yo, en mi caso muy personal, de estar muy contento de poder volver a estar como en la academia y tener compañeros y bla, bla, a estar encerrado y a tener este miedo de no salir por proteger tu vida, pero proteger qué vida, porque estar encerrado no era ninguna vida tampoco. Pues la verdad es que la única manera en la que pude tratar de lidiar, y que es la manera en la que sé lidiar con la mayoría de las cosas, pues fue a través de la creación, ¿no? Un artista que siempre me ha gustado muchísimo es un grabador italiano que se llama Giambattista Piranesi. Y Piranesi representaba, fue un grabador muy, muy importante en Italia porque digamos que como que en los tiempos previos a la fotografía se convirtió como en el creador de las postales de lo que se entendía por la Italia que en ese momento existía, ¿no? Entonces todos los grandes monumentos, las grandes plazas y digamos los lugares, llamémosle turísticos de esa época, que podían como surgir en postales o en impresos o en libros, él era uno de los principales grabadores. Y tenía una manera muy interesante de ver las cosas porque no era fiel a la manera en la que, o sea, él no buscaba representar estos lugares de la manera más fiel posible o con un realismo así preponderante, sino que al contrario le ponía muchísimo de su cosecha. Entonces, esa cosa como de retratar la realidad, pero bajo un ojo de sesgo totalmente premeditado, me parecía y siempre me ha parecido muy, muy interesante. Entonces, una manera con la que pude como, o traté de lidiar para poder salir, fue que compré un dron
y comencé a hacer fotografía con dron, ¿no? Entonces, los lugares a los que tal vez no podía tener acceso de repente a nivel calle o caminar por ellos, sí podía tener acceso con el dron, y comencé a explorarlos. Todas las tardes me ponía como a jugar con el dron, a estarlos visitando, por así decirlo, y a estarlos morboseando desde un punto de vista estético, y traté también como de aprovechar las pequeñas salidas que tenía para estos lugares a los que antes eran totalmente habituales para mí y que ahora estaban totalmente inaccesibles, para poder como explorarlos por medio de otros ojos que no eran los míos, sino eran los ojos del dron, ¿no? Y a la par de esto, también este sentimiento de soledad y como de pensar que quién sabe cuándo iba a ser el momento en el que podría volver a estar ahí, comenzó como a volverse también una exploración en la que en la que yo pretendía como jugar con estos lugares, a ver qué podría pasar como en un futuro, o cómo podrían ser cuando pudiéramos regresar a ellos. Porque también algo que es muy importante para esta primera serie, que aparte se llama Saturno devorando a su hijo, que creo que no lo había mencionado, tiene que ver con la memoria, ¿no? Entonces, en esta famosa pintura de Goya, que se ve como tal cual explícitamente Saturno devorando a su hijo, pues en realidad más bien es el tiempo, ¿no? El tiempo que todo se come, el tiempo que va destruyendo todo, y en este caso, el tiempo que va destruyendo la memoria, ¿no? Que se la va consumiendo, y que esos recuerdos que parecería que son estáticos empiezan a deshacerse. Entonces, un poco combinando como esta parte de Piranesi que les acabo de contar, junto con la parte de el recuerdo siendo devorado, pues la verdad es que más lo del dron que también les comenté, eso fue lo que traté de comenzar a hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la iglesia a la que toda la vida desde chico asistí, la iglesia en la que en algún momento fue como la de mi niñez, la de como cualquier niño católico, ya no, pero católico de inicio en la Ciudad de México, donde hice mi primera comunión y cosas así. Entonces, un poco como pensar el hecho como de que va desapareciendo en la memoria, ¿no? No sé cómo hacerlo un poco más grande, creo que con el clic, ¿verdad? Y aquí con esto. Ah, sí. Entonces, y pues bueno, la idea era esa, ¿no? Como también un poco en esta onda de la estética del desastre, tratar de representarla de una forma en la que pues iba desapareciendo, pero desapareciendo en realidad no físicamente, ¿no? Sino del recuerdo, de la memoria. Y de la misma forma, este es el metro Jamaica, que también toda mi vida ha sido un metro que he pasado infinidad de veces por él y sigo pasando, que fue el metro de casa de mis padres, que fue el metro de muchas ocasiones en las que necesitaba transportarme y necesito transportarme. Y fue muy interesante porque también a la par de que comienzo como a hacer esta serie, resultó que sucedió la tragedia de la línea 12, entonces, no sé, no que piense yo que es algo grato, por supuesto que no, al contrario, sin embargo, me resultó como, me causó como un sentimiento, muchos sentimientos encontrados con respecto a cómo a veces las representaciones de algo terminan volviéndose realidad, ¿no? Más adelante podemos ver las otras fotos. Entonces, uy, perdón, no sé por qué se acerca tantísimo. Este es otra de los lugares a los que yo frecuento muchísimo, que es la casa de uno de mis grandes amigos. Entonces, desde su azotea, donde hemos hecho muchas comidas y todo, siempre se ve pues el World Trade Center, esta también muy emblemática torre de mexicana. Y también un poco, otra cosa que para mí era importante era estas especie como de postales que les hablé de Piranesi, que de cierta manera
a pesar de que son visiones como muy particulares y a veces como catastróficas, no dejan de ser también un homenaje a la ciudad donde se vive. Y para mí también era como rescatar estos, es rendirle tributo a una ciudad a la que no podía yo tener acceso, pero sí podía tener acceso a través de la fotografía, ¿no? Entonces también un poco para mí funcionan como de esa forma, como pequeños homenajes a esta ciudad, ¿no? Entonces, por eso también, aparte de algunos lugares cotidianos, pues decidí también incluir algunos como estos, ¿no? Como las torres de satélite, que aparte tiene muchísimo que ver con una fascinación con la arquitectura, que la verdad siempre ha existido. De hecho, he tenido la fortuna también como de trabajar con varios arquitectos. Entonces, justo era como también hablar de la ciudad a través del vacío y a través también de esta arquitectura que, pues la ciudad y la arquitectura están hechas para experimentarse. Y entonces quedaban prácticamente como esqueletos y como lugares, pues más bien como situaciones, ¿no? Y no como lugares, ya no podían ser lugares porque ya no podían ser explorados, ¿no? Y por acá también tenemos como otras dos de la misma serie, que también hablan como del cataclismo, pero nuevamente, ¿no? Como del borrado de la memoria. Y por otro lado, nada más ya por último, que extrañamente fue la última que vimos, pero es con la que empezó la serie, justo es como la pista que tuve durante muchísimo tiempo del departamento donde yo vivía, y la verdad es que para mí esto era como de lo que más me podía como doler, ¿no? Como no poder visitar o estar explorando esto. Ahora, la segunda serie, que se llama Fornifobia, viene de un término que es la fornifilia. La fornifilia es un fetiche sexual en el cual a los sujetos lo que les interesa es sentirse como muebles. De hecho viene en el inglés furniture, y estos muebles, el sentirse como muebles es lo que les trae la satisfacción sexual. Entonces un poco más bien como que en este caso era lo contrario, ¿no? Era sentirse como un objeto más dentro de una escenografía que era constante, de dormirse y despertar en el mismo lugar y ya no distinguir entre uno como humano y todos los otros objetos inanimados que en ese pequeño contexto, por lo menos en el mío, en el pequeño contexto de mi departamento, ya no saber diferenciarse entre uno u otro, ¿no? Entonces, otra cosa que me interesa y creo que se ha notado, porque lo hablé con la otra serie, tiene que ver con hacer guiños a distintas obras que a mí me causan siempre como, o sea, han sido como importantes para mí, o que me han otorgado como ciertas experiencias estéticas, ¿no? Entonces, las referencias a la pintura sobre todo, y al grabado, me gusta como reinterpretarlas y convertirlas en otra cosa, ¿no? Entonces, en este caso, era un poco como generar más espacio dentro de mis espacios, porque obviamente mi departamento y mi mesa de comer no son de este tamaño. Entonces, era como extenderlos y a la vez también hacer guiños, ¿no? Como comentaba. Entonces, pues obviamente creo que este es uno de los guiños más explícitos, que es como a la última cena, pero pues es una última cena en soledad, ¿no? Tenemos también por acá el otro. Me gusta, de esta serie en específico, esta es una de las que más me gustan, y esta también habla un poco como, nuevamente, no tan explícitamente ni tan idéntico, pero es un poco un guiño a La balsa de la medusa de Jericó. Entonces, me gustaba sobre todo esta parte como de el tenebrismo, ¿no? Como también de sentir que pues ya no importaba qué hora era, porque a veces toda la noche estaba despierto y de día en realidad me la pasaba durmiendo. Entonces, la luz que entraba por la ventana pues no importaba tanto, ¿no? Pero a la vez importaba como para poder realizar la fotografía, ¿no? Y que también es muy importante como a nivel pictórico. Esta también
esta foto es también un poco un gesto a nuevamente arquitectónico, a un edificio que se llama el Palacio de la Civilización Italiana, que es un edificio de la época de Benito Mussolini, y también otro nombre que tiene es el Coliseo Cuadrado, tal cual es como un coliseo, pero en vez de ser cilíndrico, pues es como un cubo, ¿no? Y me interesaba mucho también como esta parte del cuerpo como escultura, nuevamente pensando en la deshumanización del mismo, ¿no? Ya no funciona como un ser humano, sino es simplemente ornamentación, ¿no? Y en este coliseo, como en el original coliseo también, en varios coliseos, en la época en la que funcionaban, se les ponían esculturas romanas en cada una de estas como ventanas, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver también con eso. Y por último, esta que también trata de ser como un símbolo de infinito, ¿no? Y es como este ir y venir que todos los días es el mismo, ¿no? Y siempre estar como pensando en que no, y de ahí el título de la exposición, en que pues no hay un futuro, ¿no? Entonces, justo como que lo que se buscaba o lo que yo buscaba con esta serie, pues era encontrarle como un poco, buscar un futuro posible, ¿no? De ahí el nombre de la exposición. Y bueno, creo que por mi parte, por aquí sería todo. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. No sé A cómo- continuación, Daniel Pérez nos presentará la exposición Miscelánea Caro. Dice de su propio trabajo. Miscelánea Caro es una investigación que aborda problemáticas y sentires de la vejez y la discapacidad a partir de la experiencia de mi abuela, Juana Morales Hernández, a lo largo de 10 años. A través de sus objetos y espacios personales, se muestran situaciones comunes a esta etapa de la vida, como lidiar con enfermedades, diabetes e hipertensión, la sensación de soledad y o abandono afectivo, así como las consecuencias emocionales y físicas que trae consigo la pérdida de una parte del cuerpo. Si bien el proyecto parte de la perspectiva familiar y la vivencia, acompañé con gran cercanía a mi abuela en sus últimos años de vida. Busca proyectarse en lo social. Gran parte de lo mencionado anteriormente lo hemos observado con amistades, desconocidos y familiares. Estimado Daniel, quedas en uso de la palabra. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Ok. Bien, pues me tocó hasta el último. Espero que ser un tanto breve y conciso con lo que voy a comentar un poco de la obra. Primero que nada, agradecer a la facultad, al posgrado, a César por la oportunidad, a mi compañera y mis otros compañeros expositores y sobre todo a las personas que están acá también de invitadas y que se hicieron un espacio en sus agendas para presenciar esto. Muchas gracias. Voy a compartir. Y bien, como comenta Regina, justamente lo que estamos ahorita por ver es un trabajo que realicé durante aproximadamente 10 años y que principalmente aborda algunos sentires y problemáticas de la vejez y la discapacidad desde la perspectiva y experiencia de mi abuela, Juana Morales Hernández. Quisiera comentar que el proyecto tuvo distintas etapas de producción. Trataré de ir hablando un poquito de ellas de manera también breve. La primera, que es justamente lo que estamos viendo, se trató como mucho de indagar desde la perspectiva de la fotografía documental en primera instancia las relaciones e importancia que tenía mi abuela, más allá de ser como tener este lazo familiar. La fotografía para mí fue un medio por el cual pude aproximarme a una persona que, aunque vivía con ella y convivía diariamente, era completamente desconocida para mí. A partir de esos objetos, a partir de esos objetos es que, a partir de identificar ciertos objetos, permítame un momento, es que tengo aquí unos alumnos.
Perdón, una disculpa. Ando aquí en la escuela. Como les comentaba, esta primera etapa del proyecto se refirió principalmente a identificar las relaciones más allá del lazo familiar con mi abuela. Y como les comentaba, la fotografía para mí partía un poco como de esos postulados de Nicolás Bourriaud en su texto de Estética Relacional, que menciona que el arte propone, ¿no?, o detona la construcción de lazos y la construcción de relaciones. Para mí fue acercarme a mi abuela, a su vejez y a su discapacidad. Vemos entonces algunos retratos como este que está en la entrada, de su persona, también algunos de lo que tenía o representaba ella para mí. Que es realmente, pues mi abuela, como seguramente muchas familias mexicanas, las abuelas también forman parte de la educación de los nietos, incluso a veces más que los propios como padres. Fue en mi caso también, mi abuela, más allá de ser mi abuela, fue una madre. Y voy a regresar un poquito. Algunas fotografías también de esta etapa tienen algunos simbolismos, como la fotografía que estamos viendo aquí sobre los zapatos, que son sus también alegorías un poco a su corporalidad. Algunos simbolismos familiares como las peras, haciendo esta como metáfora alusiva de los frutos de un árbol, son el número de peras que estamos viendo, son el número de hijos que ella tuvo. Y posteriormente, en una segunda etapa, se desprendieron una serie de cuestionamientos gracias a la revisión de algunos textos, algunas vivencias, y como resultado fueron las fotografías que ustedes están viendo ahorita, que son una serie de mandiles, sus mandiles de mi abuela, que los fui recolectando, bueno, más bien ella los fue guardando a lo largo de, pues, de todo el tiempo que yo viví con ella, ¿no? Aproximadamente unos 30 años. Asimismo, como parte de este acercamiento hacia los objetos, fue esta serie también de unas pastillas que empiezan ya a acercarse un poco a ciertas problemáticas que se desprenden de la vejez. Los objetos para mí fue muy importante, fue la manera también de acercarme y de construir estas relaciones con mi abuela, y no únicamente a partir de su vida o de sus acciones como cotidianas, sino que los objetos también muy apoyado de el texto de la filósofa Vinciane Desprez, que se titula ¿Qué nos dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? Es un texto muy interesante que nos dice cómo conocer el mundo una cosa a la vez. A partir de ahí es que yo me pregunté qué nos podrían preguntar, qué nos podrían decir, perdón, los objetos personales de mi abuela, como las medicinas, qué nos podría decir las medicinas de la vejez. No tanto desde la perspectiva ya de ella misma, sino a partir de la relación. Los objetos considero que están también cargados de experiencias y de vivencias y que nos cuentan también cosas. Las pastillas, voy a permitir leer un poquito, un breve texto, que es parte también como del ensayo que tengo. Las pastillas que son elaboradas desde la medicina fueron lastres funcionales en la vejez de mi abuela. Fueron tragadas algunas veces, 3 veces al día, otras 2, y las menos necesitadas una vez durante 20 o 25 años. Las pastillas cuentan cómo la esperanza de vida cabe en 1 centímetro. Al parecer diminuto el tamaño, pero resguarda un amplio anhelo de mitigar el paso del tiempo y el peso de la vida. Las pastillas atestiguaron su propio impacto en el interior del cuerpo de mi abuela. Eran como un enjambre en constante crecimiento. Una pastilla trabajadora se encarga de una tarea provocando un malestar o descompensación en otro órgano. Era muy común que las visitas constantes con los médicos, ya una persona de cierta edad que tiene ciertos malestares, se le diagnostica una enfermedad, se le dé la medicina y esa misma medicina provoca otros malestares. Incluso algunas pastillas a través de sus formas, como el Atacant, que tenía forma de corazón, reclamaba su destino sin siquiera salir de la caja.
Las pastillas reflejan cada día primero de mes donde se reunía el Club de los Blancos y los Grises, una frase que acuño para referirme a las mujeres y hombres ancianos en las entradas del Banamex, que se encontraban formados desde las 7 para que puntualmente, no siempre, a las 8 de la mañana pudieran sacar la reminiscencia de una economía no privilegiada. Es decir, las pastillas o muchos de estos objetos que van a estar viendo en la exposición no únicamente aluden a su referencia, sino también a esas problemáticas que componen a la vejez y problemáticas sociales y políticas, como todas estas pensiones que muchas veces no alcanzaban o que se utilizaban para completar con las medicinas que el Seguro Social pues, no tenía. Posteriormente, en el caso de los mandiles no solamente son una prenda de ropa, una prenda de vestir, sino que también representaban mucho en la vida de mi abuela ese trabajo. Una de las grandes problemáticas también que enfrentamos en México es que es un país que está tendiendo a envejecer. Estadísticamente han mencionado que para 2050 algunos informes o censos como los del INEGI, que para 2050 una quinta parte de la población tendrá más de 60 años. Incluso el año pasado se encontró que hay más personas de 60 años que personas de menos o niños de menos de 4 años. Entonces es un problema actual, esta idea de cómo el país está envejeciendo, y bajo esa también premisa, ciertos datos también estadísticos mencionan que un gran porcentaje de las adultos mayores, sobre todo, recae el cuidado y los quehaceres del hogar, y que es un trabajo que no está remunerado y que por supuesto no está reconocido en el país. Los mandiles representan justamente eso también. Nos hablan, no únicamente representan, sino están cargados de el sacrificio, del trabajo, no solo de mi abuela, sino también de muchas otras mujeres de cierta edad. Posteriormente, el trabajo habla, o una tercera etapa, habla de la discapacidad tal cual, en donde a mi abuela por la diabetes le amputan una pierna en 2013 y cambia todo como la conducta, toda la dinámica familiar. Con esas mismas premisas de, preguntarle a los objetos qué nos podrían decir de la vejez, qué nos podrían dar cuenta ahora sobre la discapacidad, es que podemos ver algunas imágenes como estas, de objetos como la misma prótesis, cómo era el soporte también para mi abuela, y no solamente eso, sino la prótesis para las personas que tienen algún tipo de amputación representa anhelos de volver a caminar, anhelos de incluso como subir nuevamente el punto como de visión, y que fue un proceso completamente pues muy retador, no solo para mi abuela, sino también para la familia. Estas imágenes también podemos ver un poco de su cotidianidad. Fue increíble ver cómo no solo mi abuela, sino también sus compañeros de rehabilitación seguían cumpliendo con sus actividades cotidianas como si no hubieran pasado nada. Vemos también algunos objetos que dan cuenta mucho, aunque sean diminutos como este seguro, eran el seguro con el que mi abuela, ahora los pantalones y todas estas personas que nos simboliza un vacío, pero que un vacío que prontamente se fue conquistando mi abuela y todas estas personas a través de la rehabilitación para seguir con una vida, entre comillas, normal. Los cambios o las vivencias, cuando una persona pierde una pierna, se dice que es tan fuerte, ¿no? Como si perdieras a un ser querido. Incluso estas personas en la rehabilitación también llevan o necesitan una terapia tanatológica. Porque es tan fuerte incluso en el cerebro, que aluden estas fotos que vamos a ver ahorita, que es esta de aquí, que este es un utensilio hecho manualmente, cotidianamente, se llama proturador.
y estos de acá son unos guantes sensibilizadores. Estos objetos aparentemente, pues, sin ningún tipo de significancia, en realidad los tienen como, es mucho, contienen demasiados emociones, esfuerzos. Cada uno de ellos se utilizaba para sensibilizar al muñón, ya que el cerebro, cuando una persona pierde una parte de su cuerpo, sigue mandando señales como si estuviera, como si siguiera teniendo la pierna o la mano o la parte que perdió. Esta situación se le llama síndrome del miembro fantasma y es muy común. Entonces lo que hacen todos estos objetos nos ayudan a sensibilizar a partir de una serie de ejercicios, pues que el cuerpo y el cerebro se acostumbre a que ya no tiene esa parte como del cuerpo. Los espacios, una de las problemáticas también que pude ver, vivenciar junto con mi abuela, fue que los espacios se fueron construyendo, se fueron haciendo cada vez como más cercanos, más chicos, porque los desplazamientos ya eran a través de una máquina como la silla de ruedas, ¿no? Las paredes fueron testigos justamente del acoplamiento y de cómo el espacio que reclamaba la silla de ruedas, que fue una extensión del cuerpo de mi abuela, pues fueron agrandándose cada vez más, ¿no? Era muy común ver estos tipos de raspones en las paredes de mi casa, bueno, o casa de mi abuela. También quisiera hablarles un poco del título que se desprende el proyecto, que es Miscelánea Caro. Mi abuela tuvo una tienda, que era la Miscelánea Caro, durante aproximadamente 30 años. Las tienditas, como ustedes sabrán, son puntos no únicamente para que te surten suministros para la casa, sino también son puntos de encuentro en donde el tejido social se va construyendo. Mi abuela fue como una de era una tiendita que estaba por unos momentos la única en la calle, y era muy común que la tienda se convirtiera en un espacio de psicología, era una especie donde podías escuchar lamentos de un borracho, las historias de los vecinos, las peleas, los ejemplos de vida, de superación. En fin, todo eso se convergía en la tienda, y mi abuela era como también, a su vez, no una surtidora de cosas, sino también una escuchadora de historias. La tienda la ayudó como a escuchar a la gente y a que mi abuela fuera escuchada. Cuando justamente pasa lo de su amputación, la tienda tiene que cerrar y se desprende este políptico, que es justamente como ese espacio también fue cambiando, ¿no? De esta pared o a estas 4 paredes o 3 paredes que antes almacenaban aceites 1, 2, 3, huevo San Juan, clarasol, etcétera, pues empezaron a contener bultos de cemento que a su vez dejaban un vacío. Esta imagen que estamos viendo acá también es una imagen que hace referencia a la Miscelánea Caro, porque la Miscelánea Caro finalmente fue como un punto intermedio entre la primera etapa, que fue, nuevamente les comento, más relacionada o más dirigida hacia las relaciones de mi abuela, o lo que representaba para mí, y posteriormente las fotografías que tenían que ver con la vejez y con la discapacidad. La tienda justamente fue lo que unió, es un punto como de encuentro. Y la tienda, lo que alguna vez estuvo lleno de historias, estuvo lleno de vivencias, de mi abuela repartiéndose en el tiempo para hacer de comer, para despachar, pues terminó siendo ahora una especie de bodega en donde podemos ver algunos como vestigios todavía de esa economía de la Miscelánea Caro. Estos cartoncitos, y que incluso en las tienditas ya es un tanto raro, ¿no? Seguir viendo estos cartones donde se vendían las especies. No fueron únicamente bolsitas que tenían ahí el clavo, la pimienta, el bicarbonato, etcétera, sino también fueron
fueron testigos de cómo mi abuela reafirmaba también cómo ella estudió o el esfuerzo que hizo para terminar una primaria, ¿no? Mi abuela viene de provincia, ella es de Michoacán, y como muchas otras personas, de una generación en particular o de varias generaciones, vinieron acá a la capital a trabajar. Mi abuela trabajaba en una casa como cocinera y le pedía permiso a su patrona para que pudiera terminar la primaria en la escuela nocturna. Estos cartones dan cuenta de ello, ¿no? Tienen su firma. Mi abuela cada vez en estos cartones, que eran las cajas de los cigarros, siempre estaba haciendo como sus cuentas o iba practicando su firma, porque para ella era muy importante que las personas del pedido no se dieran cuenta que escribía quizá no de una manera como suelta. Así que Miscelánea Caro es, ya para ir como concluyendo, y quizá dejar también un espacio para preguntas. No es únicamente una representación de la vejez, sino Miscelánea Caro es un proyecto que construyó relaciones, me acercó a mi abuela. Para mí la vejez no es únicamente un número, sino también la vejez fue una oportunidad para mí para aproximarme a ella. Y el objetivo también o la intención es que a partir de del proyecto generar o abonar puntos de discusión para que la vejez y la discapacidad se comprenda desde distintas perspectivas. Así como comenta Mario Alfredo Hernández, un académico de la Facultad de Filosofía, sobre la discapacidad, dice que todos tenemos distintas formas de desplegar nuestros deseos y capacidades, cada una de ellas totalmente valiosa. Y quisiera cerrar con lo que Borrión comenta, que para mí y el arte, coincido, buscan posibilitar relaciones sociales más justas, modos de vida más densos, combinaciones de existencia múltiples y fecundas. Asimismo, pues finalmente este trabajo es una manera de decir como gracias también a la persona de mi abuela y también a una proyección de toda una generación de mujeres que ha tenido una vida, pues, o que tienen las mismas problemáticas que mi abuela vivió y que yo viví como con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Antes de concluir, nos gustaría abrir este espacio para las palabras finales que nuestros expositores o autoridades universitarias quieran compartir. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Quizás estaría bueno también preguntar a la gente que está dentro de la sala si quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta. Estaría interesante que dieran pie, digamos, a que esto suceda, a que los artistas también platiquen un poco más. No sé si haya algún comentario, pregunta. El micrófono está abierto también, por si quieren tomar la palabra sin ningún problema. ¿No? Para abrir boca a boca diré que es muy interesante también escucharlos a ustedes, porque nosotros estuvimos dialogando en otros términos en la medida de la construcción, digamos, de la plataforma y las reuniones sucesivas que tuvimos y tal. Es bien interesante escuchar ya con la obra enfrente sus puntos de vista. No es lo mismo leer un texto o incluso presentar la obra y hablar de ella en una suerte de documentación previa, sino ya verla montada y ver una cierta emocionalidad que ocurre también muy clara en el momento en el que ustedes mismos y nosotros que vemos su trabajo, nos enfrentamos, digamos, al producto final y a las reflexiones que generan en el público. Y pensaba yo en lo que estaba escuchándoles, cómo, y un poco también retomando lo que decía Daniel al final, como el arte, que es un sistema complejo de producción, de economía, hasta cierto punto autónoma, no digo absolutamente autónoma, pero sí genera un aparato de producción muy específico, muy internalizado, con muchos profesionales, digamos, trabajando en conjunto,
y que a veces esa economía puede parecer a los ojos externos un poco banal, cómo se reivindica cuando es posible dialogar los temas que subyacen a la obra. Es decir, la obra es un vínculo, un pretexto para hablar de manera compleja y sentida al mismo tiempo y emocional, no nada más desde el punto de vista, digamos, de la razón y de la justificación teórica, sino también desde la emocionalidad acerca de problemas que nos atañen a todos, ¿no? En la mañana hablaba también con una amiga artista que me hablaba cómo en México a veces es complejo asumir, digamos, estos modos de producción, quizás porque tenemos mucha complejidad social a la hora es decir, complejidad respecto al poder, siendo países de algún modo subalternizados o colocados en ese registro, al menos para países que ya tienen mucha callo y mucha historia respecto a las relaciones que se generan desde el punto de vista del arte. En México, decía, es compleja esa relación y a veces es muy competida y muy endogámica también esa lógica. Y ella me decía cómo en realidad en otros países los artistas somos vistos como pues, productores, como un zapatero puede ser visto. No digo que el tipo de producto que un zapatero o un vendedor en una tienda sea lo mismo que hace el arte. Creo que el arte trabaja desde muchos registros y desde muchas perspectivas. Pero creo también que en términos de economías subjetivas y de intelectualidad general, es decir, pensando desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Desde el concepto de cultura, que es complejo, pero muy vasto. Si la cultura no nada más los hacen los agentes denominados agentes culturales dentro del aparato, digamos, institucional, sino la cultura pues, es ejercida por todos, por un zapatero, por alguien que maneja un camión, en fin. Como pues me decía esta amiga, como en otros países la labor del productor es vista de manera más equilibrada con otros productores. Acá se le entroniza un poco, se le coloca en un lugar como de poder que a veces no merecería desde el punto de vista, digamos, como de ejercicio del poder, lo merecería desde el punto de vista más bien de plantear estos problemas con los otros, junto a los otros. Me gustó mucho lo que decía Daniel al final, como Miscelánea Caro no nada más era una miscelánea, era un espacio de discusión, de diálogo, en donde las cosas se ponían en el centro y su abuela era una suerte de receptora, pero además de alguien que colocaba ese espacio, ¿no? Pienso que eso es un poco lo que debería lograr un cierto tipo de trabajo que no solo sea administrado al interior de la academia o de los espacios culturales, sino que pudiera salir a otro lugar a repartir, digamos, estas lógicas. Es complejo, pero bueno, me gustó escucharlo, volver a ver o volver a sentir esto que ya pienso yo, viendo su trabajo. Bueno, perdón por la extensión, pero tenía ganas de decirlo y no sé si alguien más quiera también compartirnos qué piensa, qué vio. Jenna en el chat nos pide un espacio para comentar algo. Adelante. Hola, buenas tardes. Les saluda el doctor Joaquín Guzmán, invitado de Daniel Pérez. Soy médico anestesiólogo y por supuesto quiero enviar mis amplias felicitaciones a los 4 ponentes porque como a través del arte audiovisual pueden abordar problemas sociales tan importantes, tan actuales, al menos en nuestro país, en especial el problema de la vejez, la enfermedad, el abandono, que realmente es un problema social en México. Y como decía Daniel, cada día México está envejeciendo. Súper interesante enviar este mensaje a la sociedad para que nos vayamos concientizando que debemos irnos preparando como sociedad, como ciudadanía y sobre todo para concientizar mejores políticas públicas para el manejo del paciente o de las personas mayores. Muchas gracias, muchas felicitaciones
y la verdad que es mi primer contacto con artistas como ustedes. Nosotros casi siempre estamos en el quirófano y ahí también se puede hacer algo importante de comunicación para concientizar a la población y para saber lo que nosotros hacemos en un pequeño espacio también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el comentario. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra para hacer algunos comentarios de cierre? Ok, bueno. Bueno, yo solo quisiera rápidamente comentar, quería como agradecer que parte de todo esto fue gracias al taller del profesor José Luis Aguirre, y pues nada, quería como expresar eso, ¿no? Porque me parece que sin su tutoría en cuanto a fotografía, la verdad es que no hubiera podido, ¿no? Entonces quería como expresarlo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario adicional? A mí me gustaría agradecer, no lo hizo en un inicio, primero felicitar a mis compañeros expositores y agradecer a las autoridades del posgrado por facilitarnos estos espacios de exposición y hasta ¿cómo se llama? La forma de titulación, esta forma de titulación por medio de una exposición. Muchas gracias por facilitar el espacio virtual y en especial a César, que dio seguimiento de todos los procesos que tuvimos, tanto a nivel texto, técnico. Muchas gracias. Gracias, Darío. ¿Alguien más? Daniel, Claudia, ¿quieren dar algún comentario final? Pues únicamente agradecer el comentario del doctor Joaquín, también a las presentes y sin duda a mí también me emocionó ver el trabajo de mi compañera y de mis compañeros y vemos cómo justo son problemas que nos acuñen finalmente a todo el país, a toda la sociedad, desde la violencia, las imágenes que vemos diariamente. Me parece como muy interesante la visión que está comentando, bueno, que hizo la compañera Claudia. Incluso también no conocía mucho la obra de Ricardo, ni tampoco de Darío, pero me parecen también muy interesantes. Y creo que justo también las propuestas artísticas y sus vinculaciones con otras disciplinas o campos del conocimiento cada vez se van haciendo más, digamos, cercanas y cada vez también nos dan un panorama de lo que estamos viviendo como sociedad y que sin duda pues están ahí proponiendo, si no soluciones, pero sí puntos de discusión para hablar de ello. Muchas gracias también a las personas que se quedaron hasta el final. Gracias. Gracias, Daniel. Claudia, ¿quieres hacer algún comentario final antes de que terminemos? No, también agradecer a todos, agradecer a César, que siempre estuvo súper al pendiente con nosotros y siempre ahí interesado. Y también, bueno, yo felicitar también a los compañeros. Sus proyectos son bien interesantes y necesarios, y también agradecer al posgrado por esta forma de titulación. Nada más, gracias. Muchas gracias a nuestros expositores y a nuestras autoridades universitarias. También agradecemos su valiosa asistencia a todas y todos nuestros asistentes, ya sea aquí a través del Zoom y a través de redes sociales, dando como terminado el evento. Les recordamos visitar la exposición en la página web blogs.fad.unam.mx/galerías/2022. Hasta pronto. Yes.